Cuando estamos trabajando con una sola población y queremos hacer inferencia para una variable, bueno, también tenemos las opciones de prueba de hipótesis y de intervalo de confianza, básicamente para la estimación de un promedio o media poblacional. La prueba de hipótesis para una media poblacional la podemos probar cuando tengamos conocimiento del parámetro, es decir, de la media poblacional. Por ejemplo, el peso de los recién nacidos es aproximadamente 3.000 gramos. Podemos asumir que ese es el parámetro y siguiendo el procedimiento de la prueba de hipótesis, primero planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, definimos el nivel de significancia y establecemos el estadístico pertinente, es decir, el estadístico a partir del cual vamos a estimar el parámetro. Si lo que estamos calculando o lo que queremos investigar es la media poblacional, pues el estadístico pertinente es la media de la muestra. Los estadísticos de prueba, es decir, con los cuales vamos a calcular la probabilidad de que la hipótesis nula sea aceptada o rechazada, son la distribución normal, cuando la muestra es muy grande, pero cuando la muestra no sea grande hay una alternativa que se llama distribución T, que tiene más o menos la misma forma que la distribución normal, aunque existen algunas diferencias que poco más adelante vamos a hacer notar. Para explicar esta aplicación de la prueba de hipótesis para una media poblacional, pongamos atención en el siguiente ejemplo. Supongamos que la hipótesis nula es que el promedio de la población es igual a 3.000 gramos. Y la significancia que queremos explorar tiene una alfa de 0.05. Lo siguiente que tendríamos que definir es el valor de t en lugar del valor de z. T, decíamos, tiene una forma parecida a la distribución normal. Parecida a la distribución normal en cuanto a la forma de la campana, pero realmente la distribución T es una familia de distribuciones porque hay una distribución T para cada grado de libertad. Por ejemplo, aquí se presentan tres diferentes distribuciones T para 2 grados de libertad, 4 grados de libertad y 50 grados de libertad. Cuando estamos trabajando con la distribución T, los grados de libertad están definidos como n-1, es decir, el tamaño de la muestra menos 1, cuando es el caso de estudiar una sola muestra. Como la distribución T es una familia, parecida a la distribución Z, pero tiene muchas diferencias en cuanto a el área que cubre el 95%, etcétera, de el área bajo la curva. Entonces, lo que se han creado son tablas que presentan los valores críticos más utilizados para los grados de libertad más frecuentes, y lo que tenemos en pantalla es un cuadro resumido de los percentiles de la distribución T. ¿Cómo buscamos este valor el valor de T que tenemos que aplicar como valor crítico? Bueno, primero le vamos a poner atención a dos cosas. En primero, al área que queremos encontrar. El valor T lo buscamos en primer lugar restándole a 1 el valor que representa alfa entre 2. Es decir, si alfa es de 0.05, lo divido entre 2 y me da 0.025, y a 1 le quito 0.025 y eso me da la columna
que se encuentra en T subíndice 0.975. Y luego, dependiendo el tamaño de nuestra muestra, buscamos el renglón correspondiente. Si nuestra muestra fue de 10 observaciones, entonces el valor T que vamos a buscar está en 9 grados de libertad. Ahora, si ponemos atención, cuando los grados de libertad son infinitos, fíjense en el borde inferior de esta tabla vamos a encontrar 1.96, que es exactamente el mismo valor de Z cuando estamos hablando de la distribución normal. Así que si tenemos problemas para ubicar la columna de la distribución T para 0.975, podemos irnos hasta el último renglón de la tabla y buscar el 1.96. Sigamos este ejemplo. Supongamos que tengo una población de recién nacidos que asumo tiene una distribución normal al nacer, que tiene un promedio poblacional de 3.000 gramos y a la muestra que yo tengo digo la hipótesis nula es igual a promedio de 3.000 gramos y mi nivel de significancia o alfa será de 0.05. Mi muestra está conformada por 30 observaciones y que tienen un promedio, esas 30 observaciones, de 3.050 gramos y una desviación estándar muestral de 475. Así que con estos datos voy y busco el valor crítico de la distribución T de Student. Mi T de Student la voy a encontrar en la columna de T subíndice 0.975. Y estoy buscando esa columna porque si alfa es de 0.05, divido entre 2 alfa y me queda 0.025 y se lo resto a 1 para que la columna a buscar sea la de T.975. Luego, para los grados de libertad, pongo atención en la N, que es igual a 30, y le resto 1, así que busco el renglón de grados de libertad, que es igual a 29, y anoto el valor de T, que para esta muestra, con este alfa, nivel de alfa, es igual a 2.045. Ese va a ser mi valor crítico que va a dividir el área de aceptación de la hipótesis nula y el área de rechazo de la hipótesis nula. Ya con esto vamos a calcular el valor de T. La T se calcula con una fórmula muy semejante al valor de Z, con una diferencia. Dado que no conocemos la desviación estándar de la población, no podemos conocer la varianza de la población. Lo que sí podemos obtener es la desviación estándar de la muestra y lo vamos a utilizar para obtener un valor aproximado al error estándar. Así que T va a ser igual al promedio de la muestra menos el promedio de la población dividido entre la raíz cuadrada de lo que resulta dividiendo la varianza de la muestra entre el tamaño de la muestra. Para este ejemplo, el resultado sería de 0.58. Luego comparamos el valor calculado de T de 0.58 con el de la distribución T que hemos visto en la tabla, que es de 2.045, y encontramos que ese valor de 0.58 está dentro de ese 95% que corresponde a la aceptación de la hipótesis nula,
y concluimos que no encontramos diferencia estadísticamente significativa. Hagamos un ejercicio más. Asumamos que la media poblacional es de 600 gramos. Entonces la hipótesis nula sería que la media de la población es igual a 600 gramos, que tenemos una alfa de 0.05, que nuestra n es de 75, nuestro promedio de la media muestral es de 655 y que la desviación estándar de la muestra es de 225. Con estos datos podemos calcular una prueba de hipótesis, podemos estimar la prueba de hipótesis, podemos probar la prueba de hipótesis de la media poblacional igual a 600 gramos. Para hacerlo, primero vamos a la tabla de distribución T y buscamos cuál es el valor crítico para una T de 0.975 y 74 grados de libertad. Bueno, primero nos fijamos en la columna. Recuerden, a alfa lo divido entre 2, me da 0.025 y a 1 le resto 0.025 y ya ubiqué la columna de T 0.975. Y luego voy a buscar los grados de libertad, que como mi muestra es de 75, busco el renglón 74. Resulta que las tablas de distribución T no tienen algunos renglones, porque no hay mucha diferencia entre algunos valores, y entonces lo que busco es los grados de libertad que sean inmediatos inferiores a los que estoy buscando. Si estoy buscando 74 grados de libertad y no hay 74, entonces busco el 73, el 72, el 71 y el 70, que sí lo tengo en este cuadro. Y entonces busco el renglón que se intersecte con el T de 0.975 y me dice que es de 1.995. Con él, ese lo asumo como el valor crítico que define el área de aceptación de la hipótesis nula y el área de rechazo. Luego calculo el valor de T mediante la fórmula media muestral menos la media poblacional entre la raíz cuadrada de la varianza muestral entre n, y a eso le saco la raíz cuadrada para que me dé 2.12. En este caso, el 2.12, al ser comparado con el valor obtenido a partir de la tabla de 1.96, nos damos cuenta que excede el 1.95, el 2.12 excede el 1.995 y se encuentra en la zona de rechazo. Por lo tanto, concluimos que la diferencia es estadísticamente significativa. El problema que tiene la prueba de hipótesis para una media poblacional es que requiero tener una estimación de la media poblacional, una idea o una referencia previa de cuál es la media poblacional. Cuando no tenemos ese dato, no podemos hacer una prueba de hipótesis, pero sí podemos calcular un intervalo de confianza. El intervalo de confianza para una media, cuando la población se distribuye normalmente, se obtiene de la siguiente manera y no es indispensable conocer el parámetro o la media poblacional. Básicamente el procedimiento se parece mucho al mismo procedimiento que vimos para calcular el intervalo de confianza de una proporción. En primer lugar se calcula la media poblacional, que es la proporción de una sola muestra. Luego se estima el error estándar, que sería igual a la varianza entre n raíz cuadrada, mediante
la varianza entre n raíz cuadrada. Se selecciona el nivel de confianza mediante 1 menos alfa entre 2 y se busca el valor de t para 1 menos alfa por 100 con n menos 1 grados de libertad y se construye el intervalo de confianza mediante la estimación puntual, es decir, la media de la muestra a la cual le vamos a sumar el error estándar multiplicado por el nivel de confianza y también a la media muestral le vamos a restar el error estándar multiplicado por el nivel de confianza. Para explicar lo anterior, pongamos atención en el siguiente ejercicio. Estamos interesados en calcular el intervalo de confianza del 95% con un valor de alfa, entonces de 0.05. Tenemos una muestra de 75 observaciones y esta muestra tiene un promedio muestral, una media muestral de 655 y una desviación estándar muestral de 225. Lo siguiente que tenemos que hacer es buscar el valor de t que corresponda a una t de 0.975 para 74 grados de libertad. Así que primero buscamos la columna, que sería t de 0.975, porque alfa la dividimos entre 2, a 1 le restamos 0.025 y tenemos la columna de t 0.975 y luego buscamos los grados de libertad, que serían 74. Repito, los cuadros no tienen todos los valores de grados de libertad, así que vamos a buscar el inferior más próximo, que sería en este caso 70 y corresponde a un valor de 1.995. Una vez que tenemos eso, entonces ya podemos calcular nuestro intervalo de confianza de la siguiente manera. Tenemos el promedio muestral y vamos a calcular primero el error estándar a partir de los valores que obtuvimos de la muestra, donde la desviación estándar muestral de 225 lo vamos a elevar al cuadrado para hacerlo o para expresar la varianza muestral. Ese resultado lo vamos a dividir entre 75, que es el tamaño de la muestra, y lo que nos resulta de 225 elevado al cuadrado entre 75, le sacamos raíz cuadrada y eso es igual a 25.98. Luego lo vamos a multiplicar por el nivel de confianza, que es el valor de t, que está en el cuadro en color verde. Lo vamos a redondear a 2 decimales y por eso estamos tomando 2. También podríamos tomar 1.995, no habría mucha diferencia. Multiplicamos 25.98 por 2 y se lo vamos a 655, que es la media muestral, le vamos a restar el producto de 2 por 25.98 para que nos dé 603.18 y ese sería el límite inferior. Y luego a 655 le vamos a sumar el producto de 2 por 25.98 para que tengamos 706 y ese sería el límite superior del intervalo de confianza. Análisis de EpiInfo no nos da intervalos de confianza para una media, pero sí lo podemos obtener utilizando la página de OpenEpi. Llamamos openepi.com, vamos a variables continuas y buscamos la opción que dice IC media, que es intervalo de confianza para una media, y ahí vamos a introducir los valores
de la media de la muestra que hemos obtenido por cualquier otro procedimiento. Cualquiera de los siguientes tres valores, la desviación estándar de la media, el error estándar o la varianza, basta con que se escriba uno de esos tres siguientes valores, el tamaño de la muestra y si el muestreo se hizo sin reemplazo o la muestra es muy grande en relación al tamaño de la población, bueno, tendremos que definir el tamaño de la población también y podremos poner el nivel de confianza, generalmente es del 95%, así que generalmente ese es el valor por omisión, pero si quieren un nivel de confianza del 99%, pueden cambiar ese valor y una vez que está estos datos, simplemente apretamos a la etiqueta de resultados, a la ceja de resultados. Y después de apretar la pestaña de resultados, nos va a dar esa imagen donde podemos encontrar el intervalo de confianza para una media y nos da dos diferentes resultados que generalmente cuando la muestra es muy grande no son diferentes, porque la prueba de Z y la prueba de T en muestras grandes tienen más o menos los mismos valores. La diferencia se va a encontrar principalmente cuando las muestras sean pequeñas. Si tienen dudas de cuál de los dos seleccionar, invariablemente tomen la prueba de T, que les va a dar el valor inferior y el valor superior de un intervalo de confianza para muestras pequeñas, y cuando sean grandes se van a dar cuenta que no hay mucha diferencia con los de la prueba de Z.